la medicatura rural pacientes que llegan con un dolor muy opresivo en el pecho y que generalmente se les denomina pacientes que van a presentar una angina de pecho. Y son pacientes que van a sentir un dolor muy fuerte, pueden hacer pensar que el paciente está muy cerca de tener un infarto agudo de miocardio. Entonces tenemos que aprender a diferenciar entre lo que es una angina de pecho y lo que es un infarto. Entonces para ello nosotros vamos a tener que existen lo que se llama 6 señales de angina. Para ello, ¿cuáles serían las? Primero, un dolor en el cuello que se irradia inclusive a la mandíbula o a la garganta. Pero eso también le puede dar el infarto. Dolor de pecho o presión que dura de 5 a 15 minutos. Ahí está parte de la diferencia. Porque la angina de pecho se calma después de un tratamiento rápido o en su caso, si es que es provocado por el ejercicio. Por ejemplo, si a ustedes les digo vaya dése 2 vueltas al estadio, es probable que les dé angina de pecho. Porque por el ejercicio físico puede provocar una gran cantidad de déficit de aporte al miocardio, de aporte de glucosa y de sangre, y eso hace que la persona comience a sentirse dolor. Pero con el reposo pasa. En cambio, el infarto, a pesar del reposo, sigue, pasa más de 15 minutos, puede calmarle un momento, después de una hora vuelve, pasa unas 3 horas, vuelve el dolor. Entonces, el dolor muy repetitivo le hace pensar que ese paciente está propenso a un infarto. Puede haber síntomas como náusea, fatiga, sudor, puede haber sensación de mareo, confusión, no sabe el paciente dónde se encuentra, dificultad para respirar, especialmente los pacientes ancianos presentan este tipo, y dolor en el brazo, el hombro y en la espalda. Por lo general, el paciente con infarto tiene muy doloroso lo que es el hombro y el brazo izquierdo. Entonces, si usted me dice de la angina, por lo general está en el tiempo de duración del dolor. La angina puede dar por estrés, personas que tienen algún susto, se ponen nerviosos, les duele el pecho, etcétera. Pero en el paciente con infarto le duele permanentemente y el dolor en la espalda del lado izquierdo y el dolor del brazo izquierdo, el dolor de la zona izquierda del cuello, pero a cada momento viene el dolor. Ese es un paciente con a tomarle a precaución porque se nos viene un infarto de miocardio. Entonces, ¿qué es la angina de pecho? Un dolor angustioso, opresivo que se encuentra por detrás del esternón y que puede o no irradiarse al cuello, hombros y especialmente el lado izquierdo. O sea, puede irradiarse o no puede irradiarse, pero lo importante es que el tiempo de duración puede ser de 5 a 15 minutos y eso hace diferenciar enormemente de lo que puede tratarse de un infarto. ¿Cómo solucionamos esto? Por lo general en un hospital, un paciente lo que se le hace es inmediatamente un electro, y en el electro, como ya ahora todos los, inclusive hay celulares que vienen ya con una especie de monitor para conectarle a un aparato de eso y usted ya lo encuentra. ¿Cómo puede originarse? Por actividad física, emocional, por un aumento de la presión arterial o por una necesidad metabólica del corazón, que es, les decía, un aporte de sangre. Las coronarias se pueden encontrar medias taponadas, entonces no llega el flujo sanguíneo adecuado y eso origina un dolor miocárdico que puede ser una angina. Aquí tenemos que pensar cómo nosotros le vamos a clasificar a la angina y para eso hay 4 clases y vamos a ir viendo cada una de ellas y vamos a dar cuenta que usted puede decir, de acuerdo a lo que usted investigue en el paciente, a qué clase de angina puede ser. ¿Cuál sería? Primero, cuando usted camina, el paciente camina, sube escaleras, hace un ejercicio físico habitual, no es exagerado, y no le duele el pecho, o le duele muy poquito, esta sería una clase 1. Porque puede hacer sus actividades físicas, su actividad normal. Si usted le dice a su paciente, usted va a su casa, camina, sube las gradas,
no le duele el pecho. Dice, no, no, doctor, apenas me duele, me dolió ahora. Entonces, esa es una clase 1. La clase 2, que el dolor opresivo le da cuando el paciente camina, cuando sube escaleras, si hace frío, si está bajo estrés. Entonces, cuando aparece esa, le decimos que es una clase 2. Decimos, señor, usted cuando va a su casa, está caminando de aquí a su casa, camina unas 2 o 3 cuadras, le comienza a doler el pecho, le dice, sí, doctor. Si está en su casa, sube las gradas, le duele el pecho, sí, doctor. Cuando le hacen dar coraje, cuando siente, sí, doctor. Entonces usted ya está ubicándole en la clase 2, porque ya tiene que ver con su actividad normal del día. La clase 3, esta sí, ya hay una limitación en su actividad. ¿Qué pasa cuando el paciente dice, doctor, apenas camino media cuadra, ya me comienza a doler? Camino 1 cuadra y me duele mucho más. O si no, mi casa es de 2 pisos, subo las escaleras del primer piso y ya me duele. Entonces, aquí sí ya está una limitación funcional. Cuando ya el paciente no puede caminar y no puede subir escaleras, ya está limitado. En la clase 2, el paciente podía caminar, subir y bajar escaleras. Claro que le dolía. Claro que decía, doctor, me duele el pecho. Pero esa era una clase 2. Acá cuando dice, ya no puedo caminar, camino media cuadra y ya me duele. O subo las primeras escaleras y ya me comienza a doler, ahí ya está limitada la función. Esa es la clase 3. Y la clase 4 es cuando el paciente no puede hacer ninguna actividad e inclusive estando el paciente en reposo le duele el pecho. O sea, la angina en reposo y que el paciente no pueda hacer una actividad es la clase 4. Esto lo clasificó la Sociedad Cardiovascular Canadiense y es una de las que más se utiliza para esto de las clasificaciones. ¿Cómo nosotros buscamos una angina? ¿A qué se debe? Porque puede ser por un problema isquémico de las coronarias del corazón a través del electrocardiograma. Ahora, esto sí es importante, chicos. Puede haber una isquemia silenciosa que no ocasione dolor. Y el paciente necesitamos hacerle un electrocardiograma frecuente. ¿Y cuáles serían las principales causas de ausencia de dolor? Sería en aumento de las endorfinas endógenas. ¿Se acuerdan mis alumnos que fueron el año pasado y que vimos a Inés y que vimos dolor? Yo les decía que nuestro cuerpo produce nuestros propios analgésicos y eso se llaman endorfinas. Por eso cuando usted se cae y se golpea, al principio no le duele, porque lo mejor está el pie caliente, pero deje que el cuerpo se enfríe y le va a comenzar a doler. ¿Por qué? Porque los primeros instantes nuestro cerebro produce endorfinas que son analgésicos opioides endógenos, nuestros propios analgésicos, para calmar momentáneamente el dolor. ¿Y en qué caso también tenemos eso? En pacientes que sean diabéticos y que tengan neuropatía periférica. ¿Qué significa eso? Que ya los pacientes no sienten ni el tacto siquiera en las extremidades inferiores porque ya han perdido la sensibilidad. En estos casos de pacientes diabéticos con neuropatías, la angina de pecho puede estar ausente. O en pacientes ancianos. Pero también hay otra clasificación clínica. La otra clasificación era por la parte habitual de cómo nosotros teníamos nuestro movimiento, nuestra rutina diaria. A cambio acá es una clasificación clínica y tenemos angina de reciente comienzo que más o menos se presenta en los últimos 30 días y que se ha ido de a poco manifestando a lo largo de los días. Angínica crónica estable, que estas dos son las más frecuentes, y la angínica es probable que tenga una enfermedad coronaria. ¿Por qué tenemos que estudiar la angina? Porque es probable que usted aprenda a diagnosticar una isquemia cardíaca y pueda remitir oportunamente porque ese paciente puede infartarse. La angina inestable o rápidamente progresiva, esta es la más peligrosa de todas, chicos. Esta se transforma en emergencia porque puede inmediatamente tener un paro cardíaco. Entonces, cuando usted escuche angina inestable, acuérdese, emergencia.
Angina estable, usted la puede manejar, usted la puede remitir. Angina de reciente comienzo es alguien que puede ser posiblemente sea por estrés, posiblemente sea por sobredosis de ejercicio, etcétera. Y luego tenemos la angina de Prinzmetal, que generalmente puede ser ocasionado inclusive por fármacos. Estas son las 4 anginas y lo que yo quiero que usted se grabe, chicos, es justamente esta. La angina inestable o rápidamente progresiva es la que a usted debe preocuparle muchísimo porque se puede morir en sus manos del paciente. En cambio, la angina crónica estable se lo puede usted tratar, ya vamos a ver cuáles son los fármacos con los que puede tratar y derivar a un centro hospitalario o donde un cardiólogo para que sea atendido. Aquí vamos a ver un tratamiento que es muy interesante verlo, porque nos habla de cuáles son los fármacos de primera línea, los de segunda línea y los de tercera línea. Entonces, ¿cuáles son, por ejemplo, para la angina estable? Es la que más frecuentemente presentamos. Tenemos la familia de los nitratos, que es la familia que vamos a ver ahora, en donde está la nitroglicerina, el nitrato de isosorbide, el mononitrato de isosorbide, que muchas veces son por vía sublingual. Llega el paciente, lo coloca debajo de la lengua y provoca vasodilatación y desaparece momentáneamente el dolor. Beta bloqueantes. ¿Se acuerdan que les decía que los beta bloqueantes nosotros tenemos también como antiarrítmicos, como antihipertensivos y ahora lo tenemos como antianginosos? Especialmente tenemos el alprazolam, el acetobulol, el bisoprolol, el carvedilol, que son especialmente cardioselectivos. Luego tenemos los antagonistas de calcio. Mire, ¿se acuerdan que hablamos el día de ayer? Los antagonistas de calcio son antiarrítmicos, los antagonistas de calcio también son antihipertensivos y ahora tenemos que los antagonistas de calcio también son antianginosos. Muy especialmente el verapamilo, la amlodipina, el isradipino, que está utilizado inclusive para la insuficiencia cardíaca, y también el nifedipino. También podemos hablar de los antiagregantes plaquetarios que también sirven para evitar que se hagan trombos en las coronarias. Y ahí tenemos el nicorandilo, etcétera. También como otro fármaco antianginoso. En caso de que haya angina en reposo, que es una angina de esas que también están, ya podríamos hablarle muy crónica, muy preocupante, que el paciente estando en reposo tiene dolor, ni siquiera caminando, podemos utilizar los nitratos, que es el nitrato de isosorbide, la nitroglicerina. Y en cambio, para la angina inestable, que yo les decía, basta que diga inestable, ya es una emergencia. Ahí utilizamos nitrato especialmente por vía intravenosa, que es justamente la clave para poderle salvar. Y también podemos utilizar los antiagregantes plaquetarios. Veamos las drogas antianginosas. ¿Cuáles son principalmente? Los nitratos. Los nitratos, estos son los que vamos nosotros a estudiarlo, entre donde tenemos especialmente la nitroglicerina, el nitrato de isosorbide, el mononitrato de isosorbide y el dinitrato de isosorbide. Generalmente estos vienen en tabletas por vía sublingual y también vienen en parches transdérmicos. Se le coloca un parche en pacientes que sufren de anginas frecuentes. También podemos hablar de los calcioantagonistas, en lo que les dije hace un momento, la nifedipina, el amlodipino, el diltiazem y el verapamilo. Esto ya lo vimos el día de ayer como en dosis para tratar las arritmias. Los beta bloqueantes que vuelven a ser parte del tratamiento de los antianginosos y también los fármacos que intervienen en la función plaquetaria que se llaman los antiagregantes plaquetarios. Aquí tenemos algo que es muy importante, lo que se llama un algoritmo de lo que es la angina estable. Ojo que estoy hablando. Tenemos angina de reciente aparición, que con nitrato se soluciona. Angina estable, que es esta la que vamos a la que más frecuentemente está. Luego tenemos la inestable, que es la emergencia. Ya les dije, nitratos por vía intravenosa. Y aquí tenemos, por ejemplo, en caso de una angina estable, ¿qué nomás tiene que tener el paciente? Podemos darle aspirina de niños. El ácido acetilsalicílico puede darse de largo como un antiagregante plaquetario y va a evitar que justamente se taponen las coronarias. Pero si nos llega el paciente con una fase aguda, con un dolor importante, podemos dar nitroglicerina por vía sublingual que les decía, o el nitrato de isosorbide, se coloca debajo de la lengua, o podemos darle beta bloqueantes si es que hay
una intolerancia a los nitratos. Si el paciente no tolera los nitratos, le damos betabloqueantes. Y si además de eso el paciente es hipertenso, que por lo general es muy frecuente la asociación de hipertensión y angina, le asociamos a los antagonistas de calcio. Entonces vean, ¿qué nos quiere decir eso? Que una angina de pecho podemos utilizarle los nitratos en la fase aguda, podemos utilizar betabloqueantes en fase aguda, pero si además de eso el paciente es hipertenso, podemos utilizar combinado con antagonistas del canal de calcio. Y de esa manera, vean, tenemos la terapia combinada, que es la que nos ayuda generalmente a tratar una angina. Esto ya lo verán ustedes en cardiología. A mí lo que me interesa es que sepan qué fármacos son los que vamos a utilizar. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los nitratos? Provocar vasodilatación. ¿Por qué? Porque generalmente las coronarias son las que están cerrándose, no llega un buen aporte sanguíneo y el miocardio sufre. Entonces, por esa razón es que generalmente se da los nitratos para abrir los vasos sanguíneos, haya vasodilatación y de esa manera la sangre acude en mayor cantidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Que el mecanismo de acción es a nivel hepático, el nitrato se transforma en nitrito, luego el nitrito se hace óxido nítrico, y el óxido nítrico, ojo chicos con lo que les digo, el óxido nítrico es esencialmente vasodilatador. Porque hay algunos medicamentos, por ejemplo, la arginina, que hoy está de moda, que es un aminoácido, uno le da arginina, la arginina estimula la endotelina produce óxido nítrico ocasionado por la arginina. ¿Y qué hace el óxido nítrico? Provoca un efecto vasodilatador y la persona se siente mejor, especialmente cuando hay problemas de vascularización. Entonces, el efecto principal es ser vasodilatador. ¿Qué más hace los nitratos? ¿Por qué son vasodilatadores? Porque relaja justamente al músculo liso de los vasos sanguíneos. Y al favorecer eso, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mejorar la precarga, no va a haber disminuye la precarga, disminuye el retorno venoso. Vamos a ver que el corazón trabaja mejor, hay menor demanda de oxígeno y la vasodilatación puede llevar a una disminución de la presión arterial. ¿Qué precauciones debemos tener? Que cuidado se nos vaya la presión sistólica muy abajo o que tengamos una taquicardia refleja por efecto del medicamento. La farmacocinética tiene una buena absorción por vía oral, se absorbe fácilmente a través de las mucosas, por eso que se coloca debajo de la lengua. Pero ¿qué es lo que puede ocasionarnos el uso o el abuso o la sobredosis de nitratos? Dolor de cabeza intenso, puede provocar cianosis, los pacientes se ponen las uñas moradas, los labios morados, y puede haber lo que se llama unos episodios convulsivos que darían a entender como que tuvieran epilepsia, pero no, es la acción de los nitratos que en una dosis mayor puede provocar eso en el paciente. ¿Qué más tenemos? Pueden ocasionar taquicardia, pueden utilizar sudoración y justamente a veces para interrumpir eso, generalmente se utiliza betabloqueadores que son mucho más efectivos para frenar la taquicardia. ¿Cuáles son las contraindicaciones de los nitratos? Pacientes con glaucoma no se debe porque aumenta la presión intraocular. Pacientes con accidente cerebrovascular no se recomienda. No se debe asociarle con, por ejemplo, un paciente. Hay pacientes de edad que necesitan para su función sexual tomar sildenafil, que es el Viagra. Entonces, si el paciente está tomando, hay pacientes de 60, 70 años, y no, también de 40, 50 que digan, hay que preguntarle, porque a veces les da vergüenza hablar. Si usted le va a provocar debajo de la lengua y el paciente está tomando sildenafil o taladafilo, es probable que se asocie a un sinergismo y tenga una caída brusca de la presión. E inclusive puede ocasionar la muerte, miren. Entonces, siempre se debe preguntar al paciente si es que está tomando ese tipo de medicación, especialmente le digo pacientes adultos mayores. Y también pacientes que consuman mucho alcohol también puede provocar este tipo de reacciones.
No se ha demostrado que sean que tengan efectos teratógenos en la mujer embarazada, pero de todas maneras siempre se recomienda prudencia el manejo en pacientes embarazadas. ¿Para qué está indicado los nitratos? Para angina de reposo, la angina inestable, y después que la diferencia es que en angina inestable se recomienda los nitratos intravenosos. Para aliviar la disnea paroxística nocturna, que es esto de la disnea paroxística nocturna, que pacientes que solamente llega la noche y sienten que se asfixian y no pueden respirar, pero solamente les dan la noche. Entonces ahí también los nitratos tienen una buen mecanismo de acción. ¿Cómo vienen los nitratos? Vienen en tabletas, generalmente de sublinguales, o también vienen en parches que se pueden, o parches dérmicos que se pueden utilizar, o inclusive vienen también en spray nasal que se pueden utilizar. Aquí tenemos esto es de Velázquez, le tomé una foto para que ustedes puedan ver, esto también está en Velázquez, no hay ningún problema, como pueden ser la vía sublingual y la vía oral y las vías en aerosol que también vienen. Ahí están los parches de liberación. ¿Con quién interaccionan? Esto también es importante. Interacciona con beta bloqueadores, potencian el efecto antianginoso, potencian con calcio antagonistas, también se potencia el efecto antianginoso que tienen, y cuando se da efectos de fármacos anticoagulantes, también puede disminuir el efecto anticoagulante cuando se asocia a heparina. Regáleme 5 minutitos, chicos, que me voy a drogar.